Hola, buenas tardes. Soy Miguel Carazo, y bueno, bienvenidos a esta clase en la que voy a explicar si es posible simplificar los usos del serie estar en la enseñanza de L, que bueno, es un poco el tema conductor del tema 7. Y bueno, la verdad que después de leer el artículo de Cuesta Serrano, la verdad que he conseguido comprender la importancia de este tema, ya que, bueno, mi experiencia como profesor de L, pues todavía no es muy extensa, pero sí que he podido ver que este tipo de oposiciones, de debates entre dos opciones en las que no hay unas reglas claras, muy simplificadas, pues la verdad que suscitan bastante confusión entre los alumnos. Por ejemplo, el otro día, sin ir más lejos, yo me encontraba explicando la diferencia entre los usos de haber en su forma de hay y está. Y bueno, la verdad es que a pesar de haber unas normas gramaticales muy claras, su concepción para los alumnos era bastante complicada porque no eran unas reglas muy objetivas, sino que están más relacionadas con la gramática, con la perspectiva desde la que se ve la acción. Entonces, bueno, este tipo de conceptos, la verdad que si se explican de cierta manera, pueden ser bastante confusos. Entonces, bueno, analizando el autor de Cuesta Serrano, bueno, se puede ver que tal como él dice, la mayoría de los manuales de español, pues explican el tema entre los distintos usos de ser y estar de una forma que puede ser complicada para los alumnos, de ahí pues que este debate esté ganando más y más peso. Y, y bueno, pues las normas gramaticales de este tema son tradicionalmente pues el grado del aspecto, ¿no? Digamos que también mencionan otros autores, perdón. em, por ejemplo, el verbo ser expresa cualidad, identificación, procedencia, posesión, material. El verbo estar implica la localización de algo, estados de ánimo, resultados. Entonces, claro, aún así hay muchas excepciones, comenta el autor, por ejemplo, estamos a viernes, estamos en verano, que los alumnos no pasan por alto, y los alumnos, particularmente si son adultos, que es mi caso, cuando se encuentran ante una situación así, digamos que les atasca bastante porque toda su construcción lógica que han hecho hasta ese momento de esa norma se les viene abajo porque no, digamos que les cuesta bastante asimilar una excepción dentro de esa regla, ¿no? Es como más información todavía que hay que recordar. Entonces, bueno, em, el autor menciona después otras aportaciones de otros autores, ¿no? Por ejemplo, me llama mucho la atención la de Rafael Marín, porque el concepto de acotación puede estar bastante bien, puede ser bastante útil, relacionado con las limitaciones temporales. Y bueno, la idea que propone frente a las excepciones está bastante bien. El hecho de, aunque sea el mismo adjetivo, tratarlo como si fueran dos diferentes con dos significados diferentes, ¿no? El hecho de ser feliz y estar feliz, ¿no? Por, digamos, la diferencia de sentido que hay entre cada uno de los dos casos. Entonces, bueno, la conclusión a la que llega el autor me parece bastante acertada, ya que, bueno, sigue siempre el enfoque del currículo del Instituto Cervantes, que digamos, pues al final es el marco a nivel estatal que nosotros tenemos que seguir. Y bueno, la verdad es que me parece bastante acertado no decidirse por, no optar por simplificar la enseñanza de estos usos, porque yo también sinceramente creo que es algo que no se puede simplificar, y después de leer el artículo se ve bastante mejor. Se puede comprobar que no existe una fórmula mágica en la que nosotros podamos decir a los alumnos, mira, tenéis que hacer esto para lograr manejar eh, esta herramienta gramatical. Y, claro, es un tema bueno, que si se presenta de esta forma, pues puede ser bastante complicado. Entonces, bueno, para responder a la pregunta de qué pautas se utilizaría para presentar las construcciones de serie estar en el aula de L,
Mi opinión personal se basa sobre todo, además de la información tan interesante que hay en el artículo, que es bastante útil sobre todo a nivel de reflexión, porque muchas veces como profesores no reflexionamos sobre estos temas hasta que no nos encontramos ante una situación como, por ejemplo, la que he mencionado anteriormente, ¿no? Y que la verdad es que supone una dificultad que hay que aprender a superar también como docente. Entonces, mi opinión personal va un poco en referencia a lo que el autor comenta sobre el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas, que es un documento con el que he trabajado anteriormente y que este tipo de aspectos, este tipo de oposiciones, debates gramaticales, los presenta de una forma que yo creo que puede, si no eliminar la dificultad, a lo mejor sí la puede omitir en cierta manera. Se trata de presentar este tipo de nociones de forma gradual. Perdón, es decir, en lugar de presentar a los alumnos el verbo ser y estar con todas las normas gramaticales y las excepciones que puede ser, si tú presentas en una lección así a los alumnos, pues es muy probable que les estalle la cabeza. eh, la forma en la que yo lo haría y lo he estado haciendo es ir introduciéndolos poco a poco. Es decir, tú puedes presentar los verbos ser y estar, enseñar a conjugarlos. Yo personalmente preferiría trabajar primero con el verbo ser y después con el verbo estar e ir trabajándolos poco a poco de forma no aislada, pero digamos integrándola con otro tipo de contenidos del currículum. Es decir, si por ejemplo estamos viendo adjetivos que vayan con estar, pues trabajar solo los adjetivos que van con estar. Si estamos hablando del tiempo meteorológico, los días de la semana, pues trabajar con el verbo correspondiente, pero en ningún momento presentarlos como dos elecciones opuestas en las que una está bien y la otra está mal. Tenemos distintas normas que son muy difíciles porque entra bastante en juego el aspecto de la pragmática, de la perspectiva desde la que se desarrolla la acción y que a los alumnos, como he dicho, les puede resultar complicado. Yo, repito, no lo presentaría así, sino que iría presentando contenidos, por ejemplo, de vocabulario, de léxico, y que los alumnos fueran poco a poco trabajando con los verbos de forma separada sin que ellos fueran conscientes de que están trabajando con dos verbos que a lo mejor, eh, pues en algunos casos pueden llevar a confusiones. Sí que es cierto que, que en algunos casos se puede tirar de este tipo de explicaciones, por ejemplo, las de Rafael Marín, pueden ser útiles en ciertos momentos, pero sin llegar a tirar de todas las reglas gramaticales tan complicadas. Em, entonces, bueno, mi conclusión es esa. Y de nuevo, insisto en que en la enseñanza de LEP no hay una fórmula mágica que sea sencilla para los alumnos y nosotros como profesores tampoco podemos pretender siempre que nuestra explicación sea sencilla, simple y rápida y a los alumnos les digamos algo y lo entiendan en el momento, porque hay temas que son más complicados que otros. Por ejemplo, este, como digo, puede llevar a bastantes confusiones. Entonces, bueno, creo que la reflexión es muy importante y siempre acudir a material de referencia como puede ser el currículum del Instituto Cervantes o el Marco Común Europeo de las Lenguas, que son, digamos, es el marco legislativo en el que están todas las posibles soluciones, enfoques que nosotros podamos aplicar para utilizar este tema en clase de forma adecuada. Entonces, bueno, ya digo que por mi parte presentaría una solución que fuera gradual, integrada con otros contenidos en los que, insisto, esta noción no se presentara como una oposición con un conjunto de normas, sino que se fuera trabajando muy poco a poco con otros contenidos. De esta forma creo que los alumnos no se centrarían tanto en la decisión entre una u otra alternativa, sino
sino que se van habituando, digamos, a utilizar un verbo y otro por separado, integrándolos con otros contenidos. Y, y bueno, me parece que eso es todo y espero que haya quedado claro porque, bueno, mm, no he visto que mi opinión sea algo que se haya, digamos, tenido en cuenta a lo largo del artículo. Sí que es cierto que, bueno, lo que dice el marco común europeo de las lenguas va un poco por ahí, pero bueno, no sé si el concepto se ha entendido del todo. Entonces, bueno, en caso de que haya alguna duda, pues quedo a vuestra disposición. Y espero que haya quedado más claro, porque, bueno, sí que es cierto y a través de la lectura del artículo he podido ver que es un tema, pues que es un debate bastante complicado para los profesores, porque al final tenemos que tomar decisiones y nuestra actuación es bastante importante a la hora de que los alumnos aprendan y sobre todo en la gramática, temas complicados, pues es bastante importante saber atajar este tipo de problemas. Así que bueno, no quiero añadir nada más. Si hay alguna duda o alguna cuestión que quede por resolver, pues no dudéis en contactar conmigo y espero que esta explicación pues os haya servido. Así que nada, un saludo.